Constantemente nos la tenemos que hacer todos. ¿Cuáles son mis tentaciones más frecuentes? Tanto ustedes como yo tenemos tentaciones. No crean que el Padrecito es la excepción. ¿Con qué frecuencia esas tentaciones llegan a nuestra vida? Y que cuando llegan esas tentaciones, ¿encuentro justificación a esos actos? Cuando en el fondo sé que no son buenos, o esas malas acciones siempre van a traer consecuencias. En el Evangelio vemos cómo el diablo le presenta a Jesús 3 tentaciones. La tentación del hambre. Inclusive, y vuelvo y lo repito, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. ¿Quién no quiere comer? No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda tentación es en lo espiritual. Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandarás a tus ángeles y te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús también usa esa escritura al responderle al demonio. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuántas veces cuestionamos lo espiritual o cuestionamos a Dios? Y la tercera tentación es el poder. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. En ese deseo muchas veces de poder, donde pensamos que no necesitamos de Dios, o en esa ambición que muchas veces nos envuelve. Entonces, en esa tentación del hambre, cuando tenemos hambre todos queremos comer y queremos hasta cosas muy ricas. O cuando viene la Cuaresma decimos que nos vamos a privar de comer algo, y es cuando más deseos o más nos antojamos de aquello que, ¿sí? Y por eso decimos: ay, ¿cuándo será que llega la Pascua? Jesús había estado ayunando por 40 días y claramente tenía hambre, pero en otro pasaje de la Escritura de otro evangelista nos da un poco más de detalle. Dice que Jesús en esos 40 días solamente comió pan y bebió agua para resistir aquellos dolores. Nosotros los humanos tenemos hambre de muchas cosas, pero no solamente el hambre material, también el hambre espiritual. Tenemos todo tipo de apetitos, y que esta Cuaresma es un momento para reconocer los apetitos que dirigen nuestras vidas, o cuáles son importantes en nuestras vidas. Quizás para algunas personas en nuestra sociedad tienen hambre de un reconocimiento, que los reconozcan por lo que están haciendo. Quizás en nuestra sociedad pueda haber personas hambres de ser mejores que los demás. Y muchas veces hasta pisotean y dominan las cosas pensando solamente en su beneficio personal. Quizás en nuestra sociedad hay personas que pueden anhelar una relación emocional y tienen hambre, pensar que no pueden estar solos o solas, que necesitan a alguien sin importar qué tipo de relación sea. O muchas veces un hambre sexual. Muchas personas en nuestra sociedad quizás también tienen hambre del dinero. Pensar que la felicidad solamente se puede encontrar en el Dios dinero. Cualquiera que sean cada uno de nuestros apetitos que tengamos diariamente,
Seremos más capaces de trabajar con ellos para la gloria de Dios. No dejarnos vencer por aquellas hambres que no nos van a llevar a construir, sino a destruir. Y eso es lo que debemos de pensar. Santa Teresa de Calcuta decía: el hambre más grande que debe existir en el mundo es el hambre del amor. Y ella, en esos años de experiencia, viviendo entre los más pobres de los pobres, alimentando, vistiendo, curando las llagas de aquellos leprosos, fue una experiencia de esas necesidades humanas, porque ella decía: en cada ser humano veo el rostro de Cristo, porque ahí donde también está Cristo sufriente. Jesucristo es ese amor encarnado para el que todo ser humano ha sido creado. Todo ser humano satisface su hambre de Dios solo buscando la satisfacción de Dios. Quizás las cosas materiales o las cosas que la sociedad nos da o nos presenta a todos nosotros, quizás nos van a dar una felicidad, a saciar esa hambre temporal, pero no permanente. Por eso el mismo Jesús nos dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma mi carne y bebe mi sangre tiene esa vida eterna. La espiritualidad es un regalo maravilloso para todos nosotros. Por eso en nuestra espiritualidad también, y en esa tentación, porque cuando más tratamos de acercarnos a Dios, el chamuco se mete por tantos lados y nos quiere dominar y nos quiere alejar de Dios. Pensar que lo espiritual no es necesario, o que lo espiritual es cuando tengamos quizás un tiempo extra o cuando nos sobre un tiempo. La espiritualidad básica del Evangelio es amar a los demás y estar dispuestos a servirlos incluso cuando nos rechacen o nos desprecien. El demonio en el Evangelio de hoy está impulsando una espiritualidad de lo milagroso. Dice: pruébame que eres verdaderamente ese Dios, le dice a Jesús. Pero el Señor reconoce que su Padre, Dios, quiere que Él actúe con normalidad y que adopte una espiritualidad normal. Dios puede hacer milagros y ese regalo es gratuito para con cada uno de nosotros. Pero muchas veces caemos en ese deseo, en esa tentación del poder, o le damos inclusive órdenes a Dios, qué es lo que Él tiene que hacer y cómo nosotros lo deseamos, y que cuando no encontramos respuesta a lo que le pedimos a Dios, ese Dios no me sirve. Y como lo he dicho muchas veces, Dios no es un Dios de contratos, sino un Dios de vivencias. El poder es tal ilusión y tal tentación que muchas veces a todos nos domina. De querer poder, tener ese poder para dar órdenes a otros y que hagan lo que deseamos, sin importar las consecuencias negativas. Jesús nos dice que el único poder real es el poder del amor. El diablo ofrece un tipo diferente al poder, el poder del dominio. Y dominio es cuando insisto en que trabajes por mi bien, pensando solamente en mi ego, en lugar de que yo busque el bien para otros. El verdadero amor es el querer el bien de la otra persona en preferencia al propio bien. El verdadero amor siempre acepta sacrificios de mi parte por el bien de otra persona. Dominar es cuando esperamos que la otra persona se sacrifique por mí y que muchas veces no lo valoramos. Por eso en esa primera lectura también del libro del Génesis vemos cómo Dios le dio todo lo creado a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les da un consejo: por favor, no tomen de ese árbol del bien y del mal. Y después de todo, comer la fruta prohibida, que Adán y Eva quieren ser más inteligentes que Dios. El pecado de Adán y Eva no fue lo sexual, no fue que se comieron una fruta, sino que en esa representación del mal, del diablo, representado en la serpiente, por eso le dice: si comes de ese árbol, vas a ser más inteligente que Dios. Ahí donde viene la tentación del poder, de ese ego, de la soberbia,
Si cómo voy a ser como Dios, voy a ser más inteligente que Dios. Y muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios. Viene también ese pecado que nos domina. Nosotros pensamos que somos autosuficientes, de que podemos hacer las cosas y valernos por nosotros mismos. Por eso, cuando ellos realizan que han cometido un pecado, se sienten desnudos porque esa conciencia los acusa. Eso mismo nos sucede a nosotros cuando hacemos algo mal. Nuestra conciencia nos acusa y pensamos que todo el mundo ya se enteró de todas nuestras faltas y nos sentimos como que todos nos están apuntando el dedo. Es así como esa conciencia nos dice: oye, estás obrando mal. Y quizás muchas veces hasta ni dormimos o vemos que nos está robando la paz y la calma. Tal vez hemos escuchado tales excusas a las que hemos usado nosotros mismos, como la usó también Adán y Eva, aunque no la trae la primera lectura hoy. Pero si seguimos leyendo ese capítulo del Génesis, en el capítulo 2, ¿qué es lo que va a decir cuando Dios encuentra a Adán y Eva? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y qué dice Adán? Esa mujer que me diste, es que esa mujer es del demonio. ¿Y qué dice Eva? A mí no me eches la culpa. La serpiente fue la que me tentó. Y así somos nosotros. Le echamos la culpa muchas veces al pobre Dios, o le echamos la culpa a otros, o a las circunstancias, pero nunca nos echamos la propia culpa a nosotros ante las decisiones que tomamos. Y hoy me estoy predicando para mí. Yo también he cometido ese pecado. Todos nosotros, sin excepción. ¿Cuál es mi decisión todos los días? ¿En qué estoy obrando bien o qué estoy obrando mal? No quiere decir que entonces no voy a hacer nada porque entonces todo va a ser pecado. No. Dios nos da también ese libre albedrío, nos da la inteligencia y la capacidad para mirar. Y todos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero cómo nos estamos tratando de alejar de aquellas cosas. En ese arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos, Dios ahí nos da su gracia. Por eso viene la segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos, donde dice: si por un hombre entró el pecado al mundo, si por Adán entró ese pecado original, por otro hombre entró esa salvación. Podríamos decir que Jesús es el segundo Adán, que vino a rescatar. Si por nuestra desobediencia hemos desobedecido a Dios, valga la redundancia, por la obediencia de Jesús, que cumplió la misión de Dios Padre, nos rescata de ese pecado, pero que también nos invita a nosotros a hacer esa parte que a nosotros nos corresponde. Y muchas veces nos dejamos dominar como Adán y Eva por la envidia, por la codicia, por el orgullo, por el poder, por aquellas cosas materiales, y que muchas veces en ese pecado también enlodamos a otros e incitamos a ese pecado. Que ese pecado no solamente me afecta a mí, sino que afecta también a los demás. Por eso el mismo Jesús, que experimentó esas tentaciones, pero que pudo también vencerlas, también nos invita a nosotros a hacer nuestro esfuerzo para vencer nuestras tentaciones. Somos salvos no solo por Jesús colgado en la cruz del Calvario, sino porque Jesús, mientras Él ofrece toda su vida de vivir fielmente a su Padre, se ha sacrificado por cada uno de nosotros. Por eso encendíamos esa vela en ese caminar de esta Cuaresma, que esa luz de Cristo nos ayude a conocer más nuestro camino, nuestro sendero, para que cuando llegue esa oscuridad, esas tentaciones del pecado, podamos ser fuertes para poder vencer. Y hay momentos en que nos sentimos tan bajos espiritualmente que también llegan esas tentaciones. Por eso la lucha es constante, cada día, cada momento de nuestra vida. Por eso iniciaba esta reflexión preguntándoles: ¿cuáles son mis tentaciones más frecuentes? Ustedes tienen sus propias tentaciones como las tengo yo, pero también encontramos justificación a esas tentaciones, o aunque cometamos esos actos, ¿cómo podemos también buscar también esa reconciliación, esa sanación, esa gracia de Dios en cada uno de nosotros? Muchas veces yo creo que tanto ustedes como padres de familia o en cualquier situación que se encuentren, yo creo que muchas veces como también han pensado tirar la toalla,
como quien dice, desaparecer, ¿verdad? O hay tentaciones que nos llegan tan arraigados que nos hacen sentir que no valemos o que lo que hacemos no tiene sentido. Muchas veces también yo me he sentido así. Y quiero leerles algo que me ha puesto a pensar esta semana y que me identifico con esto cada día. La vida de un sacerdote. La vida de un sacerdote, lo que escucha un sacerdote, lo que ve, los secretos que tiene que guardar, las tentaciones que encuentra, las lágrimas que derrama, el dolor que soporta, la soledad que maneja. Nadie sabe la amargura que se siente. Las mentiras levantadas contra él por alguna de las personas a las que sirve. Cómo recibe a quienes fingen amarlo por detrás de él, lo destruyen. Cómo intenta vivir más que un ser humano, la falta que sufre, la discriminación a la que no debe reaccionar, las acusaciones a las que debe guardar silencio, las expectativas que se esfuerzan por cumplir. Incluso un colega, un hermano sacerdote no sabe lo que vive la otra persona. Está vivo para Dios y sin embargo vive para todos. Un sacerdote y el sacerdocio son los que nadie puede comprender ni entender completamente. El sacerdocio es un misterio, pertenece a todos y a nadie. Un misterio es una inteligencia incomprensible. Así que todo lo que puedes hacer es rezar por ese sacerdote. Reza para hacerlo siempre feliz, porque un sacerdote infeliz es un desastre para la iglesia de Dios. Tanto yo como ustedes necesitamos de las oraciones. Que esta Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas, nos ayude a cada uno de nosotros a comprender lo que debemos hacer para vencer nuestras tentaciones en esa lucha constante, pero que también podamos ver las maravillas y la gracia de Dios que se derrama en cada uno de nosotros, aunque nos sintamos indignos, aunque seguimos luchando ante esas tentaciones, pero que también podamos ver el amor de Dios para morir más a ese pecado, pero también para vivir más en esas maravillas y en esas bondades que Dios nos da para hacer luz para otros y poder experimentar esa resurrección en cada uno de nosotros. Sigamos caminando pues en esta Cuaresma, afrontando las tentaciones en esta semana, pero también buscando esos momentos de reconciliación, de sanación en Cristo, quien nos enseña a amar, a perdonar, a servir y a aceptarnos unos con otros.